Saludos a todos y todas, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo evitar que nuestro cuerpo almacene grasa. Cómo evitar engordar, básicamente. Sí, por muy difícil que sea esto de creer, sí que es posible. ¿Cómo lo haremos? A través del control de una hormona vital para el proceso de almacenamiento de grasa, que es la insulina. Así que empecemos. Últimamente en el canal hemos estado hablando de esta serie de hormonas. Primero iniciamos con el cortisol, la hormona del estrés. Luego continuamos con la leptina y grelina, la hormona del hambre y de la saciedad. Y ahora es momento de hablar de la insulina. Pero antes de meternos en sus aplicaciones, usos y explicación en general, les voy a hablar de una situación que a muchos se les hará familiar. Me refiero al miedo a los carbohidratos, al azúcar. Vaya, es un tema que incluso hemos tratado aquí. Para nadie es un secreto que se habla que si usted todo el tiempo consume carbohidratos, que si consume azúcar en exceso, ojo, incluso llegando al límite de decir que las mismas frutas puede generar problemas de azúcar, que son muchos carbohidratos, etcétera, etcétera. ¿Esto de dónde viene? Resulta que los carbohidratos se transforman en glucosa. Me explico. Cuando nosotros consumimos una comida, valga la redundancia, rica en carbohidratos, se descompone en glucosa. Dicha glucosa entra en sangre y ahí precisamente es donde aparece la insulina. Una vez que la glucosa, es decir, los niveles de azúcar se incrementan en nuestro cuerpo, se segrega la insulina. Y desafortunadamente se ha extendido el mito de que solamente es posible perder grasa si eliminamos por completo la insulina, si evitamos que el cuerpo la segregue. Hay personas que incluso predican al respecto. Es decir, ponen a la insulina como la peor hormona de este mundo. No estoy diciendo que bajo ciertas circunstancias, la insulina no promueva el almacenamiento de grasa, en lo absoluto. De hecho, sí que lo hace, pero de nuevo, bajo ciertas condiciones. No es que siempre lo va a hacer, como de nuevo, desafortunadamente, se nos ha contado. Devolvámonos un poco. La insulina es esa hormona que se encuentra almacenada en el páncreas y se segrega, se libera en respuesta al aumento del azúcar en sangre. Como les acabo de mencionar, eso se da dependiendo de los alimentos que consumamos. En el momento en que el cuerpo detecta ese incremento en el azúcar, directamente libera insulina. Entonces, la primer función de esta hormona es controlar los niveles de azúcar en sangre. Pues, como ustedes sabrán, si nosotros llegamos a tener un nivel demasiado alto de azúcar, podríamos incluso morir. Tengamos primero anotado esa primera función. Función número 2, el transporte de nutrientes. Y aquí me detengo. Es precisamente en este punto donde surge este mito del almacenamiento de grasa. La segunda función de la insulina es transportar los nutrientes que hemos ingerido de los alimentos, o más bien contribuir y potenciar el transporte de dichos nutrientes. ¿Transportar a dónde? Aquí es donde empiezan las claves y las diferencias. No se trata solo de que todo lo que ingiramos directamente se va a ir a la grasa. En lo absoluto no. Existe un orden. Primero tendríamos que hablar de las reservas de glucógeno. Ya hemos visto anteriormente que estas son las reservas de energía del cuerpo, las que tenemos en el hígado y en los músculos. Para realizar actividades diarias, recuerden que teóricamente comer todo el tiempo no está en nuestros genes. Nuestros antepasados no lo hacían.
porque contamos con fuentes de energía internas. Esas fuentes son, primero, fuentes de glucógeno. Una vez más, hígado y músculos. Esas reservas son las primeras que se van a recargar cuando la insulina sea liberada. Es decir, los nutrientes que nosotros ingiramos, al ser transportados con la ayuda de esta hormona, se van a ir a estas reservas y recargarlas para permitirnos tener más energía en los entrenamientos, etc. Pero también, y aquí es donde está el otro lado de la moneda, si estas dos reservas de energía se encuentran a full, es decir, ya no les entra más, el exceso de energía, de calorías a partir de ese momento, sí, se va a almacenar como pura grasa. Nótese que esta es la situación bajo la cual la insulina sí que promueve el almacenamiento de grasa, sí que promueve básicamente engordar. Es debido a lo anterior que se han creado las dietas low carb, las cetogénicas e incluso los mismos ayunos intermitentes. Por eso es que se promueven tanto, a pesar de que tienen muchos otros beneficios además de esto. Porque la idea que se plantea es, si usted no reduce sus niveles de insulina, no va a ser capaz de perder grasa. Y esto es cierto, en realidad es cierto. Sin embargo, de nuevo, el detalle está en que se lleva al extremo. ¿Por qué? Cuando estamos hablando de una persona sana, ojo, me refiero a alguien que no tenga ningún tipo de resistencia a ninguna hormona, que no padezca ni colesterol, ni azúcar, ni triglicéridos, ni tampoco sea prediabético, ya ahí estaríamos hablando de una persona no sana. Me refiero a alguien que no tenga ni un solo problema con ninguna hormona, ni requiera, ni esté a punto de requerir ningún tipo de medicación. En esos casos, y volvemos al ejemplo, cuando esa persona ingiere alimentos, sí, la insulina se incrementa, por supuesto. Durante ese tiempo de la digestión, el cuerpo no va a ser capaz de usar la grasa como energía. Si no es capaz de hacer esto, obviamente no va a ser capaz de perder peso. Hasta ahí estamos totalmente bien. Pero el detalle viene en que como se trata de un cuerpo sano, esto es temporal. Una vez que los niveles de azúcar en sangre hayan disminuido, igualmente lo hará la insulina. Y una vez más, será posible perder peso y perder grasa. Esa es la primera diferencia. Que no es lo mismo hablar de la insulina en una persona sana a hablar de la insulina en una persona que ya tiene un padecimiento. Y ahora regresemos a los carbohidratos. Parte de esa idea de hacer dietas cetogénicas es básicamente reducir los carbohidratos al mínimo con el objetivo de entrar en un estado de cetosis. Eso significa obligar al cuerpo a usar la grasa como fuente de energía. A ver, eso está excelente. De hecho, es de las mejores prácticas que podemos hacer para mejorar nuestros indicadores de salud. Pero el detalle está en que se dice que solamente por culpa de los carbohidratos es que la insulina se eleva y por tanto no se puede perder grasa. Esto es una verdad a medias. La realidad es que los carbohidratos no son el único nutriente que estimula la segregación de insulina. Las mismas proteínas, y aquí les voy a hablar de otro punto, otra de las funciones de la insulina, por lo cual incluso se utiliza como esteroide anabólico, son sus propiedades para la síntesis de proteínas incrementada. La insulina, por decirlo de una forma muy vaga, empuja los nutrientes hacia nuestros músculos, ya que contribuye en el proceso de transporte. Entonces, cuando estamos en ese proceso, bien sea de ganar masa muscular o recomposición corporal, que no es más que mientras vamos perdiendo grasa y ganando músculo, ir transformando el cuerpo, la insulina toma parte de ese proceso y lo potencia, por supuesto. Eso viene de la mano con lo que estábamos hablando. Los carbohidratos no son el único macronutriente que eleva la insulina.
la misma proteína también lo hace. Un ejemplo muy claro es la misma proteína de suplementación, la famosa whey. Esta llega a elevar incluso más la insulina que muchas fuentes ricas en carbohidratos. Esa es la diferencia número 2. Y el punto número 3 y el más clave es que, las hormonas, claro que son sumamente importantes para transformar el cuerpo, pero existe una pirámide, una jerarquía, y en la cima de dicha jerarquía se encuentra el tipo de alimentos que consumamos, la calidad y su fuente. Eso nos permite controlar en gran medida composición corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo. En segundo lugar, y también aquí vemos la parte de subir o no de peso, de almacenar grasa, la cantidad de calorías. Por más que uno se esfuerce en no segregar insulina, en intentar controlar cualquier hormona, si usted no se encuentra en un déficit calórico, jamás va a perder esa grasa que tanto necesita y busca perder. Ese es el punto clave, la cima de la pirámide. Si no existe un déficit calórico acompañado de una alimentación de alta calidad destinada a la pérdida de grasa y no de músculo, entonces por más que haga dieta cetogénica, por más que haga ayuno, si su contador general no se encuentra en déficit, no va a servir absolutamente de nada. Eso siempre va a ser una regla inamovible. Todo esto fue para ponerlos en contexto general sobre la insulina. Ahora ya tenemos el conocimiento necesario para proseguir. En la segunda parte de esta serie vamos a ver ahora sí cómo prevenir que la insulina nos juegue una mala pasada y haga que nuestro cuerpo almacene más grasa de la que debería. Cómo evitar que nos haga subir de peso. Y también cómo es que funciona esta hormona en el proceso de ganancia de músculo, de transformación de nuestro cuerpo. Y adicionalmente, la insulina está estrechamente relacionada con la leptina. Ya lo habíamos hablado. Es decir, si somos capaces de controlar y mejorar esta hormona, automáticamente vamos a mejorar cualquier tipo de dificultad a la hora de hacer dieta. Vamos a mejorar todos esos problemas de antojos, de hambres excesivas, etc. Así que ya lo veremos. Muchas gracias por su tiempo, compartan el video y nos vemos en la segunda parte.